Y gracias por esta oportunidad de poder compartir lo que Dios puso en mi corazón para este día. Y rápidamente vamos al libro de Lucas, capítulo 19, versículo 1. Dice así: la bendita palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria al Señor. Padre, bendito Dios Todopoderoso, háblanos, Señor, a través de tu palabra. Espíritu Santo de Dios, llena este lugar, llena los corazones, en el nombre de Jesús. Bien, aquí vemos un pueblo que tenía una forma de pensar, una forma de ver las cosas, una óptica con que miraba a la sociedad y miraba a las personas. Podemos ver que dentro de esta manera de pensar era diferente a la manera de pensar de Jesús. Mientras Jesús estaba autoinvitándose a la casa de Zaqueo para poder pasar un momento con él, las personas, por otro lado, estaban murmurando y comentando de la actitud de Zaqueo, su maldad de Zaqueo, porque probablemente entendemos que Zaqueo era un hombre muy malo, muy avaricioso, muy duro de corazón, no amaba a su prójimo, tenía como fin y meta obtener ganancias indebidas de ellos, y no le interesaba la situación de los demás, solamente le interesaba la acumulación de riquezas. Y se había hecho una mala fama entre todos. Y podríamos decir todos nosotros, con justa razón la gente lo condenaba. Pero Jesús tenía esa misma manera de pensar, muy diferente. Jesús fue a la casa de Zaqueo, entró a la casa de Zaqueo y transformó el corazón de Zaqueo con su mensaje. Jesús le llamó el mensaje de salvación, el mensaje de amor al prójimo, de transformación de su vida. Pero hay una cosa que Zaqueo hace, ¿no? Y dice que Zaqueo descendió. Zaqueo descendió. Miren. Y esto es para todos nosotros. Descender para que Jesús ascienda en nuestras vidas. Y otra de las cosas que Zaqueo hace es que dice que lo recibió gozoso, alegre, feliz de que Jesús lo pudiera visitar. Miren. Acá podemos ver dos cosas. Una, vemos la interpretación del mundo acerca de una persona y sus actitudes, y vemos la voluntad de Dios con la intervención de Jesús.
Y podemos ver como sacerdotes, como pastores, que somos llamados a ejercer la voluntad de Dios para la transformación de un corazón, una vida, una comunidad. La palabra dice que de la boca del sacerdote el pueblo aprenderá sabiduría. No una sabiduría humana, sino una sabiduría divina. ¿Por qué? Porque hay mucha desgracia, hay mucho mal que se puede acumular por falta de conocimiento, por falta de conocer la voluntad de Dios, como decían perfectamente los siervos que me han antecedido. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué fuerte esta palabra. Uno, Dios dice: mi pueblo pereció por las desgracias, por los azotes. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y en este tiempo, en estas circunstancias, qué precioso es escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios cuando dice: y busqué un hombre que hiciera vallado y se pusiera en la brecha en favor de la tierra. La brecha era un lugar donde el hombre tenía dos funciones. Una función para guarecerse, para protegerse, y otra función de estar listo a ir hacia el ataque. La brecha cumplía dos funciones. Y dentro de la parte espiritual, como decían los pastores en esta mañana, el tiempo de entrar en la brecha, en comunión íntima con Dios, en prepararse para salir a sorprender al enemigo. En el campo espiritual, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales, huestes de maldad. Y las armas de nuestro ejército, de nuestra milicia, no son de carne, sino son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Tenemos que pensar nosotros como una unidad, como un solo pueblo, dependiente de la voluntad de Dios, de la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando en este tiempo? Tenemos que abrir nuestros oídos para escuchar directamente lo que Dios quiere decirnos en estos momentos. Dice la palabra del Señor: tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, que no se equivoca. El mundo se puede equivocar, los seres humanos se pueden equivocar, pero Dios no se equivoca. En el libro de Hechos 17:30 dice de esta manera: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos del desconocimiento de la palabra, del desconocimiento de su voz, del desconocimiento de su mensaje, dice: ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No es una opción, no es una alternativa, es un mandato de parte de Dios. En todo lugar, hermano. Desde la autoridad más superior hasta la más inferior. Dios está mandando que se arrepientan, que haya un cambio de corazón, que haya un cambio de vida. Zaqueo era un hombre malo, un hombre abusador, que había hecho ganancias, ingentes ganancias con la corrupción.
Pero cuando escuchó el mensaje de Jesús, Zaqueo se arrepintió. ¿Por qué Jesús dijo, la salvación ha venido a esta casa? El arrepentimiento es un cambio de vida, una transformación de vida. Si yo estaba yendo para la izquierda, pues ahora voy para la derecha. Transformo mi vida, cambio el camino por donde voy. Si a alguien le he robado, dijo Zaqueo, le devolveré 4 veces lo que le robé. Un cambio total de vida, una transformación. Alguien que veía a su prójimo como un factor de ganancia, ya lo estaba viendo con amor. Ya tenía compasión de ese prójimo. Ya estaba compartiendo lo que él tenía con su prójimo. Arrepentimiento. ¿Qué es lo que Jesús le trajo a Zaqueo? Jesús le trajo a Zaqueo un cambio de mente, un cambio de corazón, una renovación en su mente y una renovación en su corazón. Eso es lo que Jesús le trajo a Zaqueo. Y él lo hizo. ¿Qué le había mostrado Jesús a Zaqueo? Le había mostrado el reino de Dios. ¿Por qué le había mostrado el reino de Dios? Porque Zaqueo vivía en el reino de las tinieblas, en el reino de la avaricia, en el reino de la injusticia, en el reino de la miseria, de la pobreza. Ese era su mundo. Y de ese reino de las tinieblas, Jesús lo sacó y lo introdujo a que él pudiera vivir el reino de Dios a través de su vida, cambiando su corazón. ¿Por qué? Porque la justicia humana, terrenal y carnal, fue reemplazada por la justicia divina, llena de amor, llena de misericordia. Y eso trajo paz al corazón de Zaqueo y a las personas que los rodean. Eso trajo paz al corazón de Zaqueo y a todos, su familia, y a todas las personas con que él se relacionaba, porque Zaqueo era jefe de publicanos. Imagínense, pudo llevar el reino de Dios a todos esos publicanos para que también ellos pudieran ser convencidos en su mente. Hay muchos que han pensado que el reino de Dios hay que morirse para llegar a él, y Jesús no dice así. En Lucas capítulo 17, versículo 20-22, dice el Señor en su palabra, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo ahí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempos vendrán cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Porque el reino de Dios está en medio de nosotros. Un ejemplo cortito. Usted me podrá decir, pastor, pero hoy no estamos viviendo el reino de Dios porque todos tenemos azotes, todos tenemos plagas, y el Perú ha sido considerado el número 1. Fíjense, hermano, hemos alcanzado el primer lugar en muertos por causa de la pandemia. Le pregunto, ¿eso es en todo el globo terráqueo? Hay un lugar donde 100 días no se reportó un solo infectado por coronavirus. Nueva Zelanda. Sus autoridades tienen temor de Dios y tienen respeto por Dios. No por el Dios religioso que se ha enseñado y que se le rinde pleitesía,
sino por el Dios de la Biblia, el Dios de la palabra del Señor, el Dios el cual se refleja en su palabra, el Dios que trae amor, el Dios que trae justicia, el Dios que trae paz y el Dios que trae gozo, así como Zaqueo se gozó. Ese Dios todopoderoso manifestando su reino a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Ese Dios hay que temer, amado hermano. Ese Dios tiene que estar respaldado e instaurado en todo lugar. Hoy, 30 de agosto, día de nuestra Policía Nacional. Ellos tienen un patrón o una patrona. Y yo le pregunto, ¿cuántos oramos por nuestros policías valientes que están en la brecha dando su vida? 400 muertos, dando su vida y exponiéndose. Pero si amamos a esos policías, debemos decirle un momento: tu Dios verdadero es Jesucristo, el que murió, el que derramó su sangre por ti, para que tu corazón fuera otro y cambiara, para que amaras a tu prójimo. Ese es tu Dios verdadero. Ese es el que tienes que honrar, adorarte y arrodillarte delante de él. Y él los exaltará. Por ende, hermanos, Dios está hablando que tengamos un arrepentimiento sincero. El Señor nos está hablando. Entender lo que vino Jesús. Ese reino de Dios podrá morar también dentro de las instituciones, por supuesto. Dentro de todas las instituciones, sí, como decía pastor, podrá florecer ese reino. ¿En el Congreso? Sí. ¿Podrá florecer en las instituciones? Sí. ¿Podrá florecer en todos lugares? Sí. ¿Es posible? Sí. Si le abres el corazón a Jesús y lo recibes gozoso. Quizás muchos digan, no entres a este lugar, porque este lugar está lleno de pecado. Pero Jesús entró a la casa de un pecador. Y Jesús dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando Jesús dice, ¿qué es lo que tenemos que buscar nosotros? Es claro, Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Qué es lo primero que tiene que buscar el hombre? El reino de Dios y su justicia. Hay que entender la voz de Dios, lo que Jesús vino a hacer. Miren lo que dice Lucas 4:43. Dice de esta manera. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Es necesario que en otras ciudades yo anuncie, ¿qué cosa? El evangelio del reino de Dios. ¿Por qué? Porque para esto he sido enviado. Anunció el evangelio del reino de Dios en la casa de Zaqueo, lo anunció. ¿Zaqueo siguió siendo un mal hombre? No. Dejó todo lo malo, se arrepintió. ¿Y dónde está Zaqueo ahorita? Zaqueo está en el gozo del Señor. ¿A dónde queremos llegar? Porque esta vida es pasajera, hermano. Todo pasa. Queremos llegar a que la vida eterna se haga manifiesta. Y Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Vino a salvarnos y entregarnos su reino.
Ahora, hay muchos que pueden tener inquietudes, pensamientos en tu mente, como le pasó a Juan Bautista, que hemos escuchado esta mañana. En el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 18-23, dice: los discípulos de Juan le dieron las buenas nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y les envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En ese mismo hora sanó a muchos enfermos y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Amado hermano, Jesús haciendo obra social, manifestándose a las necesidades de la comunidad, cubriendo las necesidades. La gloria de Dios es Cristo en nosotros, como iglesia, en este tiempo. Entender la voz de Dios y reflejar en nosotros a ese abogado precioso, Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, Dios con nosotros, reflejarlo a través de nuestros hechos. Oíd, contad lo que habéis visto, las maravillas de Dios en este tiempo, en estos momentos. Como amor al prójimo, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos que orar, pedir la dirección de Dios. Y si hay algo que podemos hacer, hermano, por llevar el evangelio del reino, por llevar las bendiciones de Dios, y esté en nuestras manos hacerlo, tenemos que ser violentos. A Juan Bautista le costó la cabeza. Jesús decía: el reino de Dios sufre violencia, y son los violentos los que lo arrebatan. Hoy tenemos que arrebatar ese reino de Dios para que su manifestación aquí en la tierra, la manifestación de justicia de Dios, que va a traer paz, amor, gozo y mucha bendición, se haga manifiesta. Vamos a clamar en este día. Vamos a clamar para que Dios tenga misericordia en nuestro pueblo, para que seamos uno. Jesús dijo: cuando oren, oren así: Padre nuestro. Qué linda enseñanza del Padre que hemos recibido esta mañana. Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Qué precioso que pueda venir ese reino de Dios, que seamos uno para la gloria de Dios, que no haya división entre nosotros. Jesús dijo: por esto conoceréis que sois mis discípulos, cuando se amen unos a otros, que tengamos amor unos por otros. Que Dios derrame su espíritu de oración en toda la nación para ponernos a la brecha. Jesús se puso a la brecha por todos nosotros. Hoy tenemos que mirar a Cristo, tenemos que mirar a Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Si yo fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. Tenemos que levantar a Jesús hoy más que nunca. Ahí donde usted está, vamos a unirnos en un solo clamor en esta mañana. Vamos a unirnos en una sola dirección, agradeciendo a Dios porque todavía si usted está con vida es porque usted tiene un propósito para este tiempo con Dios. Usted tiene un propósito con Dios para este tiempo. Por eso Dios lo ha conservado en este tiempo, para cumplir su propósito en usted. Y vamos a decirle, Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos en este día, Señor, te pedimos por nuestras autoridades, Padre, por nuestras autoridades que quizás muchos de ellos estén sufriendo, estén llorando al no saber qué hacer, estén impotentes, como tú me mostraste en sueños, Señor, que aún, Señor, el presidente de la República, Señor, estaba llorando y no sabía qué hacer. Señor, te pedimos, Padre, Dios Todopoderoso, que, Señor, tú te manifiestes, Señor, con sabiduría, Señor, que tenga temor tuyo, Señor Dios mío, que su corazón se llene de ti, Padre, que tú transformes su corazón, Dios mío, de todas las autoridades, Padre. Te pedimos, Señor, que confiemos más en ti, Señor. Nos arrepentimos, Señor, de haber creado división entre hermanos. Nos arrepentimos, Señor, de hacer nuestro propio reino, Señor. Muchas veces haciendo nuestro propio reino, Padre. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Dios Todopoderoso, porque en nuestro deber es hacer tu reino, no nuestro propio reino. Te recibimos, Señor, en esta mañana. Bendito Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, que en esta mañana puedan correr ríos de agua viva, así como dice tu promesa. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, que puedan correr en medio de nosotros esos ríos de agua viva, agua de vida, Señor. Te suplicamos, Padre, en esta mañana, unirnos como un solo hombre para levantar vallados, Señor. Señor, y ponernos a la brecha, Señor Dios Todopoderoso. Gracias te damos, Padre, porque tú eres un Dios de amor y de misericordia, Señor. Gracias, Papito lindo, Dios bendito de la gloria, Padre. En el nombre de Jesús, Padre amado, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos, y sigamos con la fiesta en esta mañana. 20 años sembrando, Pastor Abraham, y ya empezaron los frutos. Que el Señor los guarde y los bendiga. Gloria a Dios.